Hola, bueno, vamos a hablar de qué aprendimos en Gimnasia Formativa 2. Bueno, como principio parte desde el cuerpo del adolescente para las distintas propuestas de nosotros como futuros profesores de educación física para llevar adelante esas clases. Y bueno, parte desde el cuerpo del adolescente, no solo en la escuela, sino en general en la sociedad. Y se trata de generar propuestas que generen esa conciencia corporal, pero de la que no se es consciente del todo. Por eso nosotros tenemos que tratar de concientizar sobre eso y también tener en cuenta, antes de llevar adelante una clase con esa intención, tienes que tener previamente adquirido ese pensamiento. No es que vos lo tenés que repetir, sino que realmente lo tenés que creer, que es básicamente... sería básicamente reconocer y saber que cada cuerpo se va construyendo según el contexto y el medio social en el que está involucrado. Entonces uno tiene que tener conciencia de eso, de saber cómo le afecta, si le gusta o no le gusta, porque como también habíamos visto en las unidades más avanzadas, teníamos que tener propuestas nosotros, por ejemplo, de inventar un juego, que por ejemplo a mí se me ocurrió el del bowling ball, y bueno, era un juego donde más que nada era divertirse, tratar de que participen y que se diviertan. No había nada más no buscaba condicionamiento físico, no buscaba iniciarlos en ningún deporte, simplemente que jueguen. Mezclaba el juego del bowling, pateábamos una pelota de media porque lo hacíamos con las cosas que teníamos en casa. Esto eran los pinos, esto sí, me faltan las otras. Y bueno, y un par de medias. Y así se desarrollaba un juego pensado con esa conciencia de base, ¿no? Y bueno, también hace referencia a lo que es, o trata de hacer referencia en que nosotros como futuros profesores también enseñemos eso, no solo juegos o por ahí, no sé, o ponerlo a hacer un deporte, jugar a la pelota, no sé, poner un ejemplo, sino también educarlos en ese sentido del respeto de género y la diversidad. Y bueno, también es base de crear esa conciencia corporal, porque bueno, es vivida y se va construyendo según lo que uno, de las experiencias y del entorno que lo rodea. Y le voy a leer una cita que dice: nuestra propia imagen corporal adquiere sus posibilidades y su existencia solo gracias al hecho de que nuestro cuerpo no se haya aislado. Y dice: un cuerpo es necesariamente un cuerpo entre otros cuerpos. Bueno, eso lo dice Schilder 1989. Es como lo que muestran ustedes, los profesores, en la imagen de la asignatura, donde se ve que están todos abrazados y bueno, es sus emociones, los sentimientos, lo que representa ese contacto y esos cuerpos todos juntos, porque nos dicen eso, como que se están abrazando, que hay sentimientos, sensaciones, eso. Y voy a leer otra cita. La cita dice de Braconnier y Marcelli, 1998. Dice así: establecen que todo el desarrollo de la adolescencia está marcado por los efectos fisiológicos, psicológicos y sociales de estas transformaciones corporales, y que los cambios que ocurren en el cuerpo adolescente actúan directamente en la conducta. Y dice que la principal característica del proceso de desarrollo de la adolescencia reside en la relación que la persona establece con su cuerpo, siendo el cuerpo a priori el primer representante de las pulsiones sexuales agresivas, más o menos inconscientes.
Dice, el cuerpo representa un privilegiado medio de expresión simbólica de los conflictos y de los modos relacionales de les adolescentes, al mismo tiempo que es un instrumento de medida y de referencia en relación al medio y las posibilidades de control de este medio o las capacidades de ejercicio personal de una u otra actividad constituye una verdadera referencia espacial. Bueno, la primera es que habla de las pulsiones sexuales. Bueno, es básicamente porque ya a esa edad, no nos vamos a poner en doctor, pero o en especialista en esa área, porque no nos corresponde, pero tratamos de entender cómo nos pasó a nosotros también como adolescentes. A veces era inconsciente esas pulsiones sexuales eran, a ver, ¿cómo explicar? Porque es inconsciente, pero a la vez es consciente porque uno sabe lo que está haciendo, pero no se toma conciencia de todas las dimensiones y de la profundidad que eso tiene. Y la segunda, que dice que medio de expresión simbólica de los conflictos y habla de la espacialidad, de la ubicación espacial también, como el video de la carrera de bosques también, de orientación, las carreras de orientación que hacían en los bosques, y cómo eso afecta también, porque va desarrollando una inteligencia en la que es como un instinto, pero aplicado con conciencia, con decir, bueno, yo me ubico, si estoy en un lugar me ubico, mi cuerpo se adapta a las distintas superficies, porque no es lo mismo correr en ese bosque que correr en el cemento liso, que vos sabés que siempre vas a pisar igual, y que por ahí manteniendo una postura vos podés llegar a mantener el equilibrio sin ningún inconveniente. Y en esos lugares por ahí no, porque las superficies son varían y uno se tiene que ir adaptando a eso. Entonces esa capacidad de adaptación también favorece el desarrollo cognitivo y físico también, porque emocional también, perdón, y físico también, porque bueno, se hace actividad física en un medio natural y siempre va a generar bienestar físico en lo que es la respiración y demás, pero el desarrollo mental y la inteligencia que se desarrollan los sentidos de alguna manera, es eso. Bueno, siguiendo la línea de la educación física escolar en la etapa adolescente, donde se busca que reflexionen y concienticen de las posibilidades que tienen con su cuerpo, también que entiendan que hay una comunicación con el cuerpo, que sean conscientes de que hay una comunicación, y nosotros como futuros profesores o profesores tenemos que estar atentos a esos gestos, porque quizás te quieren decir algo, como por ejemplo un gesto de cansancio, un gesto de fastidio, o algún gesto que no te lo dicen, porque no te dicen estoy molesto, pero por ahí se enojan y vos lo puedes notar. Entonces le voy a leer una cita. Vamos a leer una citita esta. Hernando, 2000. Dice, aprendemos desde niño el lenguaje verbal, pero se nos olvida destacar la importancia del lenguaje corporal, que empleamos constantemente a lo largo de nuestra vida. Hernando sostiene que el lenguaje corporal aclara, confirma o niega los mensajes del lenguaje verbal, ya que más del 50% de la información de la información proviene del cuerpo de manera no verbal, y que los elementos principales del lenguaje corporal son los gestos del rostro, manos y postura. Recordamos que la postura corporal, como ya vimos, casi siempre es determinante en una actitud psíquica según se distribuyen las tensiones musculares, su intensidad y su localización en zonas significativas. Se configuran posturas determinantes que hablan
y transmiten mensajes por sí solas, incluso cuando se les pretende expresar algo diferente a lo que es, hay detalles que lo descubren. Bueno, como estaba explicando antes, son esos gestos que te pueden decir algo, un gesto de cansancio, un gesto de, no sé, te puede decir que está bien, por ejemplo, y quizás vos lo veas y decís, no, está cansado, está fatigado, o no sé, o te dice que está bien y está enojado en realidad. Eso es la comunicación corporal. Eso es un tema de la unidad 2. Y ahora pasamos a la unidad 3, donde se continúa haciendo hincapié en el adolescente, pero en un sentido, en este caso, de, de generar clases de educación o proponer clases de educación física que promuevan la salud. Y bueno, en base a todo lo anterior hablado también, generar esa conciencia de que la salud a veces no se trata de estar gordo o flaco, sino de otras cuestiones. Y le voy a leer una cita de Valenzuela Contreras 2016, que dice: de una perspectiva integral parte de la definición lograda de la OMS, que dice: el estado de completo bienestar físico, mental y social no solamente es la ausencia de afecciones o enfermedades. Y realiza un recorrido por las diferentes miradas y aportes sobre la salud que enriquecen el concepto dándole dinamismo, es decir, no pensándolo como algo logrado y para siempre, sino que está en constante proceso de cambio y construcción, y que además incluye otras dimensiones además de la física, mental y social, como la emocional y espiritual, de manera interdependientes e integradas en relación al contexto sociohistórico. Bueno, desde este punto de partida, la educación física propone la salud y también apunta a la mejora de dichas capacidades motrices también. Y le voy a leer otra cita de David Davis. Dice David Davis, 1997. Resalta la importancia de proponer y desarrollar tareas que incluyen la variedad, lo lúdico, los juegos modificados, etc., para contrarrestar la característica cíclica y monótona de las actividades tradicionales de la carrera de duración, que son motivo principal de la no elección por parte de adolescentes y jóvenes. Bueno, eso también era un poco lo que estamos hablando en unidades anteriores, donde los juegos trataban, o el juego que propusimos para la clase trataba más de lo lúdico que de acondicionamiento físico. Bueno, también hace referencia a que no solo estar bien estéticamente quiere decir que estás bien de salud. También hace hincapié en lo que es la alimentación y tomar conciencia de cada tiempo de trabajo sin exigir los cuerpos, como manejando una clase de aeróbico se puede tener condición física sin hacer grandes exigencias. Se puede estar bien de salud, mejor dicho. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la unidad 4 también, donde habla de las habilidades y capacidades motoras en la escuela secundaria y también en el medio natural. Pero como ya hablamos mucho de lo que era el colegio en las unidades anteriores, ahora vamos a hablar más del medio natural, que es donde se aplican todos esos conocimientos que se vinieron trabajando, o sería lo ideal, ¿no? Lo que propone también el currículum, porque lo que tiene de bueno esto que está avalado y está en un currículum del que te puedes agarrar y llevarlo adelante si tienes la posibilidad también. Capaz que el colegio no es no es para eso, y por ahí no sé, quizás los de los colegios rurales lo puedan hacer, pero los de los colegios de la ciudad no tanto. Pero bueno, ese es otro tema. Bueno, esta unidad
lo que quiere remarcar es cómo se utiliza y cómo se profundiza y no sé si no se termina de desarrollar, pero cómo incrementar ese desarrollo mental y de los sentidos y espiritual también, porque es emocional, tiene muchos factores. Siempre que se conecte con el medio natural, el cuerpo humano siempre que se conecte con el medio natural. Y proponen las carreras de orientación como un ejercicio que te lleve a lograr eso que dijimos antes. Puede ser profesional o no, y sin embargo siempre se aprende algo, siempre se genera algo, y lo que tiene la propuesta es que genera variedad en el sentido de inclusión, mejor, más que variedad es inclusión, que lo pueden hacer personas que no tienen movilidad por ahí, o tienen problemas, no sé, son muy chiquitos o son muy mayores, y sin embargo lo pueden hacer igual. Y es una propuesta innovadora, interesante, porque, como te digo, está tan bien fundamentada desde lo que hay que hacer que te ayuda a desarrollar todos los sentidos y la orientación y las capacidades motrices y todo lo que represente conciencia corporal, aceptación, genera buen clima. Entonces me parece que es una de las propuestas más interesantes, es de las más interesantes para mí. Y otra actividad que también proponen en el medio natural es el kayak, que consiste en remar parejo con un equilibrio en el barco, como para que no se dé vuelta, no pierda velocidad. Y bueno, en estas propuestas se pueden destacar aspectos afectivos, cognitivos, aspectos motores y sociales, que por ejemplo, como vimos en el video de YouTube, cuando se le rompe el remo y sin embargo sigue aportando desde donde puede para mantener el equilibrio, pero se siente mal, se siente que no ayudó por ahí, pero las compañeras sí le hacían sentir. Entonces ahí se ven esos aspectos afectivos y los cognitivos, en el sentido de que dijo, bueno, a ver qué puedo hacer, no se fue, no se tiró, como también decía en el video. Y bueno, y sociales por las relaciones con los compañeros, que no sé, me parece que la capitana nomás un poquito la consoló, pero después no sé, estaban todos cansados también, remaron un montón. Así que bueno, eso dice Solé, 1989. Es la autora en la que me basé para decir esto último.